Estás en el Valle de los Tercos, Silicon Valley en español. Yo soy Diego, periodista, y mi amigo Fernando es experto en startups. Te traemos a los latinos que compiten en la capital mundial de la innovación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com. Las startups que llegan de Latinoamérica a Silicon Valley son cada vez mejores. Veo a mucha gente de Latinoamérica que ya no solo quiere pensar en voy a hacer una empresa para México, voy a hacer una empresa para Argentina, voy a hacer una empresa para Colombia. Desde el principio nacen con probaremos el mercado en Colombia y luego vamos por México y por Chile y por qué no Brasil y por qué no España y Estados Unidos. Pero no te confíes, el fracaso siempre está a la vuelta de la esquina. Además, esto va a ser difícil, esto va a ser duro. Vas a tener muchos problemas, no va a ser fácil. Creo que estamos todavía muy emocionados a veces en Latinoamérica. Wow, emprender es el futuro y va a ser increíble y te va a ir bien, etc. No, las posibilidades de que triunfe son muy bajas. El que habla es el guatemalteco Christian van der Henst, uno de los que ya llegó. Platzi, la startup que fundó con el colombiano Freddy Vega, fue una de las primeras de América Latina que entró a la legendaria aceleradora Y Combinator. Ahora, desde San Francisco, nos cuenta cómo hizo, por qué se quedó acá y qué pasó después. Hola, estás en el Valle de los Tercos con Fernando Franco y quien te habla, Diego Graglia. Somos el único podcast que recorre Silicon Valley, entrevistando a los latinos que están acá para competir con los mejores del mundo en innovación y negocios digitales. ¿Cómo es que los defines tú, Fernando? Porque no puedes decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres. Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro. Gracias, partner. Esa frase ya quedó para la historia. Hoy, desde su oficina en un espacio compartido para startups en el centro de San Francisco, se planta detrás del micrófono de los tercos Christian van der Henst, que ya tiene más de 270.000 estudiantes en su startup de educación online, Platzi. Para nosotros, hablar con él tenía un morbo particular, como decíamos antes de ir a verlo. Y también que nos platique un poquito tal vez de ese misterio que para muchos es YC, que es en realidad, creo yo, la aceleradora más importante de Silicon Valley. En términos de influencia y en términos del éxito de las empresas que se Claro, porque hay muchísimas. Porque la influencia no tengo dudas. No, pero... sí. No, y creo que de éxito también, porque hay los números para demostrarlo. Hay muchísimas aceleradoras, incubadoras, y no todas son exitosas. Hay muchas que en realidad están nada más dando una imagen o inflando números y no tienen el impacto o el nivel de resultados que tiene una YC, por ejemplo. Me interesaría mucho saber, como uno de los pocos latinoamericanos que ha pasado por el proceso de YC, cuáles son las ventajas que le ha ofrecido pasar por un... Sí, las reuniones secretas que tienen. Matan un cordero cabras, y se toman la sangre. Que nos platique por qué no hay más emprendedores latinoamericanos en programas de aceleración exitosos como YC. Porque sí hay emprendedores latinoamericanos en otros programas que no son exitosos, que no tienen un background fuerte. ¿Cómo cuál? ¿No vas a hacer declaraciones? No es que no quiera hacer declaraciones, pero quiero, o sea... Este podcast no lo escucha nadie. Puedo amanecer, o sea, muerto. No, por estar diciendo nombres. Está bien, mejor no lo digas. Pero hay unos que andan por todas partes del mundo diciendo que son la octava maravilla y en realidad no lo son. Los que menos promocionan a veces son los mejores. Aquí va la primera parte de la charla con Christian. No te dejes engañar. Detrás de esa voz calmada se esconden opiniones bastante fuertes. Christian van der Henst, bienvenido a El Valle de los Tercos. El Valle de los Tercos, qué bonito nombre. Muchas gracias por tenerme por acá. Una cosa que te queríamos preguntar es, ustedes son una de las pocas startups latinoamericanas que ha estado en Y Combinator, que es una aceleradora o la aceleradora más deseada quizás. Queríamos preguntarte qué tan importante fue eso para ustedes. Fue súper importante por dos cosas. Primero, nos recordó que podemos
las empresas latinoamericanas pueden venir y hacer cosas aquí en California, pueden estar en Y Combinator y no es fácil. A nosotros nos rechazaron una vez. No creas que aplicamos y nos llamaron, ¡ay, buenísimo! Pasen adelante. No, nosotros llegamos y vimos a uno de nuestros héroes, a Paul Graham, y vio nuestra aplicación y nos dio feedback y luego nos dijeron que no querían invertir en nosotros. Así que lo volvimos a intentar. Y cuando lo volvimos a intentar, entramos al programa. ¿Cuál fue la diferencia? La empresa había crecido. Entonces pudimos demostrar, la segunda vez íbamos más confiados, la segunda vez ellos tenían 2 puntos para compararnos. Hace un año hablamos con ustedes y estábamos acá, teníamos cierto crecimiento. De hecho me acuerdo que les habíamos dicho que nuestro sueño era facturar $1 millón. Y luego cuando volvimos a aplicar, llegamos y les dijimos, facturamos ese $1 millón, ahora queremos hacer esto. Entonces incluso es algo muy que te da mucha solidez a ti a la hora de entablar una conversación. Y cuando entramos a Y Combinator, habían otras empresas de Latinoamérica, habían empresas de Colombia, habían empresas de Argentina. Y ha empezado a haber un ecosistema. Habían chilenos, ahora hay mexicanos. Nosotros entramos en Winter 15 hace 1 año y medio. Desde entonces hay más empresas de mexicanos, hay empresas de chilenos, hay muchas empresas latinoamericanas que están ahí. Entonces lo más bonito es ver cómo muchas empiezan a llegar y siempre estamos interesados en ayudarlos. Pero, ¿qué cambió? O sea, ¿por qué de repente empezaron a entrar al programa empresas de Latinoamérica? Creo que primero Y Combinator se hizo más conocido en Latinoamérica. Era una comunidad de nicho para quienes teníamos más conocimiento de Silicon Valley. Existía en el radar, pero no sé si lo existía en todas las opciones. Y segundo, yo creo que más personas se animaron en venir a ser parte de estos programas y no solo venir a buscar recursos. Es muy común que las personas vengan a Silicon Valley a buscar levantar capital. Y Silicon Valley es un lugar que tiene mucho capital para compartir para buenos proyectos. Pero Silicon Valley prefiere compartirlo con proyectos locales. Eso es. Y Y Combinator te convierte en un proyecto local, de cierta manera. Te ayuda. Cuando yo pasé por Y Combinator fue como, aquí está el libro de Silicon Valley, aquí están las reglas, aquí está quién es quién, tal, aprende. Te dije, Fernando, que sí tenían, estábamos hablando de que eran un clan secreto, que tienen su secret handshake. No tienen un libro, confiésalo, ¿tienes un tatuaje en algún lugar del cuerpo de Y Combinator? No podría ser un tatuaje, pero... Es curioso porque nosotros también tenemos otros fondos que nos han apoyado. Nosotros, aparte de recibir capital de Y Combinator, recibimos también de 500 startups que tienen mucha trasfondo en Latinoamérica. Y también hemos visto otros programas que hay afuera, otros inversores. Y cuando hablas con ellos te das cuenta de que parte del éxito de un buen fondo de capital, de un buen inversor, es que desarrolle una comunidad de investees, de empresas, de founders. Y Combinator es eso, es una comunidad. Pero es una comunidad que muchas veces simplemente te recuerda la bondad que existe entre el founder, que primero le recuerda a los demás, esto va a ser difícil, esto va a ser duro, vas a tener muchos problemas, no va a ser fácil. Creo que estamos todavía muy emocionados a veces en Latinoamérica. Wow, emprender es el futuro y va a ser increíble y te va a ir bien, etc. No, las posibilidades de que triunfes son muy bajas. Así que go. Y si aguantas y te va bien, te mereces un abrazo. Y la compensación económica que viene con eso. Pero sí, hay un poder de la comunidad de YC que te ayuda de diferentes maneras. Te puede conseguir clientes, te puede conseguir contactos, proveedores, te puede conseguir... puede probar tu producto en otra empresa. ¿Eso sí es real? Sí, de hecho yo puedo decir de que muchas de las, incluso del software que hoy utilizo para mi empresa, siempre busco quién lo está haciendo desde YC. Puedo conocer un poco de la historia. Hoy tomo muchas decisiones sobre con quién trabajar porque me gusta conocer quién está detrás del producto, cuál es la misión. Eso es muy poderoso. Pero más importante, aquí en Silicon Valley es muy fácil tener 10 minutos de cualquier persona si quieres compartirle alguna idea o algún problema que estás resolviendo, y si quieres tu opinión de un producto. Todos siempre tenemos un poco de tiempo para charlar. No es una comunidad tan cerrada como puedas imaginar. Oye, Cristian, pero mencionabas que tal vez había más empresas en el programa, más empresas latinoamericanas en el programa de YC porque se estaba dando a conocer más en Latinoamérica. ¿Pero crees que han mejorado las empresas, los startups de Latinoamérica? ¿Han madurado en alguna manera? Yo creo que está creciendo el ecosistema y cada vez hay mayores esfuerzos. Primero, hay emprendedores más perseverantes. Eso sí ha cambiado en Latinoamérica. Hoy las personas se están dando por vencidas menos. Segundo, hay más acceso a capital con mejores términos. Pero todavía hay muchas historias. La cantidad de veces
que empresas increíbles de Latinoamérica me llego a enterar cómo están sus cap tables, donde es, bueno, sí, el primer inversor se quedó con el 60% porque ellos pusieron el primer fondo. Sí, claro. Y te das cuenta de, esta empresa se murió desde que se constituyó. Entonces, muchas empresas murieron por malas decisiones de inversión, por malas decisiones de los founders. Uy, sí, empezamos 7 founders y se fueron 3. Y ellos todavía son dueños de su porcentaje. Creo que tal vez lo más importante es las empresas latinoamericanas están siguiendo ciertas buenas normas. Normas de vesting, normas de compartir option pool con sus empleados, cómo tener buenos inversionistas. Eso alarga la vida de las empresas. Entonces eso nos está trayendo mejores empresas. Y segundo, veo a mucha gente de Latinoamérica que ya no solo quiere pensar en voy a hacer una empresa para México, voy a hacer una empresa para Argentina, voy a hacer una empresa para Colombia. Desde el principio nacen con probaremos el mercado en Colombia y luego vamos por México y por Chile y por qué no Brasil y por qué no España y Estados Unidos. Entonces eso es súper importante porque creo yo que no podemos pensar que nuestro mercado es tan grande. Es un mercado maravilloso, pero todavía hay muchas opciones de mercado allá afuera para explorar. ¿Hay algún factor que digas, esta fue la clave para que pudiéramos entrar a YC? Porque digo, la gente en Latinoamérica lo ve allá lejos y dice, ¿cómo hago para repetir la historia de Cristian? Yo creo que hay más role models y eso es importante. Entonces, a nosotros, muchas de las empresas que han entrado este año a YC fueron emprendedores brillantes que nos escribieron con todas sus dudas. Oye, solo tengo esto, ¿crees que tengo una oportunidad? Y nosotros es como, wow, ¿por qué no? Es increíble. Ahora, lo más interesante de estos programas es, no importa lo bueno que tú seas, ellos aceptan a cierta cantidad de empresas. Si en ese batch hay 50, 60 empresas mejores que tú, ellos merecen entrar. Y por eso, hoy YC no solo tiene mejores empresas de Estados Unidos, sino mejores empresas de África, mejores empresas de Middle East, mejores empresas de Asia y mejores empresas de Latinoamérica. Y además, fondos gigantescos a los que yo espero llegar alguna vez, hoy ya están invirtiendo en los siguientes batches que hay, que están llegando y que están haciendo. Así que hay mucho potencial y Argentina, Colombia, México, España, Chile, cada vez están mejor representados por acá. El último batch o generación que aceptaron ya tiene más de 100 empresas. Sí. ¿No se pierde un poco el valor del programa al ser tantos? Desde el nuestro ya venía con más de 100 empresas. Va escalando. Cada vez hay más partners apoyando. Cada vez hay más empresas. ¿Sabes qué es lo más importante de YC? No es tanto el programa en sí. Es que hoy, viernes, yo tengo un grupo de emprendedores que empezaron al mismo tiempo conmigo y les puedo contar, oigan, esta semana me fue bien en esto y me fue mal en Akeo. Y todos, buenísimo, con Akeo te puedo ayudar. Y buenísimo. Entonces te apoyan, te ayudan. Si te caes, te levantan, etcétera. Al final es una experiencia compartida. Creo que eso es lo más valioso. Y eso se puede replicar en Latinoamérica. ¿Quiénes empezaron en el 2016? Que se conozcan, que se agrupen, que se vuelvan amigos, porque emprender es duro y va a ser una experiencia muy solitaria. De eso no se habla, del aspecto psicológico detrás del founder, detrás de los primeros empleados, de los empleados técnicos, etcétera. Eso es muchas veces lo que más, esos monstruos de la cabeza. Oye, Cristian, ¿tú qué opinas acerca de aceleradoras, incubadoras que nada más se enfoquen en emprendedores latinoamericanos en Silicon Valley? ¿Tú crees que en realidad es necesario tener aceleradoras o incubadoras que se enfoquen en puros emprendedores que vengan de Latinoamérica o en puras mujeres latinas? Definitivamente a veces ayuda porque agrupa comunidades que no estaban tan sincronizadas, como bien dices, por ejemplo, female founders latinoamericanas, etcétera. Pero también, si una emprendedora latinoamericana es muy buena, ¿por qué no va a aplicar a los programas más conocidos? Y otra cosa que sí he visto mucho es, ahora los gobiernos tienen muchas incubadoras y fondos y universidades y estudios, etcétera, tal. Sí desconfío un poco de muchas empresas que de repente vas hacia su footer de su homepage y es, hicimos Startup Chile y pasamos por Startup México, hicimos este programa, hicimos Akeo, etcétera. Todos estos programas son brillantes en sí mismos y agradezco los esfuerzos que se están haciendo, pero sí me da un poco de desconfianza que de repente tengas un montón de esas medallitas. Muchas veces es por sobrevivencia. No pude, entonces voy a seguir buscando recursos. Pero también hay otros que simplemente están creando esa narrativa. Y el mayor problema que hay con una startup es creerse que lo mediático y esos premios
Que Platzi sea parte de YC es importante para nosotros, pero es más importante cuando nuestros estudiantes aprenden. Eso es lo más importante para nosotros. Si nuestros estudiantes aprenden, qué bueno que hicimos YC y qué bueno que nos pueden ayudar a seguir creciendo. Pero no hay que aprovecharse ni de lo mediático ni de los méritos. Lo importante son tus clientes y lo importante es el revenue para cualquier empresa. Y eso particularmente en Latinoamérica. No nos creamos el cuento de que podamos simplemente tener contenido y vivir de publicidad o que no importa los números o hacer plata, que lo importante es que es la marca y que está creciendo, etcétera. No todo el mundo puede ser Facebook, no todo el mundo puede ser Twitter, no todo el mundo puede ser Pinterest. No sabemos si Pinterest puede seguir siendo Pinterest en el futuro. Sí, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, nosotros los periodistas a veces pecamos en que no ayudamos porque hacemos notas, esta startup quiere ser tal cosa, quiere ser el Uber de no sé qué, ¿no? Y ayudamos a que se confunda cobertura mediática con tracción real del negocio. Y entonces todo el mundo es un ganador, como decíamos con Fernando siempre. Nadie va a decir que le va mal a su empresa de una manera pública porque necesita contar una historia positiva para que esa historia suceda, se cumpla la profecía, ¿no? Sí, yo creo que los medios tienen un papel importante porque cada vez tienen que contar más historias y tienen que ser mejores clasificando esas historias. Y además los medios amarían contar las historias de los ganadores. O sea, cualquier periodista va a preferir contar la historia de yo los conozco desde que empezaron y ahora son Uber. Obvio que todo el mundo quiere eso. También contaría una historia de fracaso, pero nadie las quiere contar. Nadie te las revela. Yo creo que los fracasos no creo que tengan que ser precisamente en medios públicos. Los fracasos, hay grupos, hay eventos. Focus Nights hace un gran trabajo ahí. Por ejemplo, hay un evento que se ha institucionalizado del fracaso. Eso en Latinoamérica hace 10 años no existía. Hace 10 años fracasaste, te lo dije. Hoy no. Hoy es, wow, fracasaste, qué buenísimo. Bueno, no, pero en fin. Sí, en general funciona cuando después triunfas. Si solo fracasas y ahí se queda, no te convierten en un héroe, ¿no? Hay que saber manejarlo. Si tuvieras que hacer todo de nuevo, especialmente desde el momento en que vienen a Silicon Valley, ¿recomendarías que una persona en esa situación venga a cualquier aceleradora de Silicon Valley o que realmente solo sirve la experiencia si vienes a las mejores? Platzi no quería levantar capital y Platzi no quería hacer programas de aceleramiento. Platzi quería hacer cursos increíbles y tener a nuestra comunidad contenta. Yo me mudé a Nueva York, aplicamos a YC porque creemos en el valor. Nosotros éramos parte de esa comunidad. Yo todos los días me levanto y veo Hacker News. Es tan simple como eso. Y cuando hice YC no cambió, no alteré esa medida. Entonces yo ya era parte de esa comunidad. Y en esa comunidad hay ciertas cosas que puedes ir construyendo. Yo creo que solo ser acelerado por ser acelerado no es una buena idea. Tal vez lo necesitas. Y en el lado de levantar capital, también descubrí que la mejor forma de levantar capital es levantar cuando no lo necesitas. Cuando estás creciendo, cuando tus números son sólidos. Yo llegué con los inversionistas y les dije, Platzi es rentable, hacemos esto. Quiero tu dinero para probar a ver qué pasa si no somos rentables unos meses mientras crecemos más. Entonces, es una posición muy, muy interesante. Pero cada historia es diferente. Muchos dirán, eso es difícil, yo ahorita necesito plata o me muero. Bueno, pues tú tienes un incentivo más duro para levantar capital, pero probablemente vas a tener peores términos. Y con eso tienes que vivir y con eso tienes que construir una empresa. Y nuevamente, es difícil. No es para todos y vas a sufrir, pero bienvenido, a eso te metiste. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos $1 por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Volvemos con Christian Vandergenst, que nos cuenta qué va a pasar con la educación por Internet y por qué, según él, ahora sí va a despegar. También habla de un par de mitos sobre los emprendedores. Por un lado, ¿realmente es bueno estar cerca de tus competidores, conocerlos y hablar con ellos? Y por otro, ¿qué hay de cierto en el mito de la pasión de los emprendedores latinos? Retomamos la charla cuando Christian nos explicaba el negocio de Platzi. Somos una empresa latinoamericana que está tratando de asegurarse que la educación sea online de primero. Ese es nuestro gran
hito. Y para que la educación en línea sea lo primero, o sea, la principal opción, necesitamos que sea efectiva, porque consideramos que hay mucha educación en línea, pero los resultados dejan mucho que desear. Nosotros tenemos 270,000 estudiantes que están registrados en nuestra plataforma y están aprendiendo a diseñar, están aprendiendo a hacer código, a desarrollar aplicaciones web, aplicaciones móviles, marketing en línea y a desarrollar también negocios digitales. Esos son los cuatro tracks principales que tiene Platzi. Empezamos en Latinoamérica en español con cursos para nuestras comunidades en Latinoamérica y para España. Y hoy en día nos hemos expandido internacionalmente con contenidos también en inglés. La empresa tiene un par de años de estar funcionando desde Estados Unidos, gracias a que venimos a levantar capital aquí a Silicon Valley y a establecer una presencia aquí, también pensando en ser globales. Consideramos que Latinoamérica es un mercado maravilloso, amamos de dónde venimos, pero también creemos que es súper importante que los latinoamericanos hagamos cosas para el mundo, que no nos quedemos solo en una pequeña región. Cuéntame métricas, números, impresióname. Platzi tiene, como te dije, 270,000 estudiantes. De esos tenemos más de 15,000 que hoy nos están pagando una suscripción mensual para recibir nuestros contenidos. Cobramos $29 mensuales o $299 al año. Dependiendo tu país, esa cantidad va a variar y va a tener un currency local. Antes de arrancar Platzi, mi socio y yo manejábamos comunidades web. Yo manejé una comunidad muy grande que se llamaba Maestros del Web y Foros del Web. Y mi socio Cristalab. Imagínate que nosotros llegamos a tener los foros de desarrolladores más importantes de Latinoamérica, los Stack Overflows de hace 10 años, donde más de 9 millones de personas nos visitaban cada mes. Y eso se transformó en los cursos. Tenemos 75 cursos, de los cuales el 20% ya son contenidos que estamos haciendo en inglés o mezclas, algunos contenidos en inglés con subtítulos. Pero principalmente la carne de Platzi son nuestros cursos en español. Y los cursos más populares son cursos de desarrollo web, HTML5, JavaScript, CSS. Nuestro curso definitivo de JavaScript ha tenido muy buenas métricas. Java y desarrollo para Android, desarrollo móvil. Y estrategas digitales. Creemos que hoy, más que community managers, hay que conseguir estrategas que desarrollen un plan de marketing para una empresa. Decía Fernando, que es el que sabe de negocios acá. No hay dudas que EdTech, la tecnología para educación, es uno de los sectores que está despegando fuerte, que tiene mucho futuro y que donde hay negocio. Pero la pregunta era, ¿cómo van a hacer para escalar ustedes? ¿Cuál es el secreto para que Platzi se vuelva algo realmente masivo que necesita hacer? Yo creo que algo súper importante. Mira cómo ya hablamos de EdTech. La educación en línea necesita rebranding cada 2 o 3 años porque es un desafío muy grande. Cuando empezó, esto era e-learning. Luego habían MOOCs. Hoy es EdTech. Y estoy seguro que en 2 o 3 años nos tocará inventar otro nombre para volver a reinventarnos a todos. Porque el desafío es muy grande. La educación es parte fundamental de la vida misma. Tenemos que educarnos. Tenemos que participar en algún sistema que nos ayude a desarrollar nuestra carrera profesional. Yo considero que han habido 3 etapas de esa transición hacia Internet. La primera etapa es, pongamos software, creamos herramienta y usemos Internet para educar. Y ahí nace e-learning y ahí nacen las plataformas como Moodle, que es una plataforma libre gigantesca que hoy se usa en muchas universidades, y también nacen los imperios. Nace Blackboard, que Moodle era el Linux, mientras que Blackboard era el Microsoft de la época en educación en línea. La segunda transición que vimos es cuando llegan los MOOCs, cuando de repente nos dicen, oye, no necesitas ir a Stanford o MIT para aprender con ellos. El curso está gratis y para todos. Y millones nos inscribimos. Yo me inscribí al primer curso de inteligencia artificial que se hizo con MOOC. Y me inscribí y me apasionó y vi una clase y luego dije, ay, qué aburrido. No estoy ahí, no fui a clase, entonces no fui. Y la tercera etapa que estamos viendo hoy en día, donde viene un poquito más todo lo de EdTech, creo yo, tiene que ver con plataformas que están diseñadas para educar en línea. Videojuegos para niños que cada vez están ayudándolos a que aprendan. Uno de los ejemplos que más me gusta, otra empresa de otro guatemalteco que se llama Duolingo. Claro. Pues es una excelente experiencia. Duolingo te enseña inglés, pero ¿es una institución? ¿Es una escuela? ¿Es un MOOC? No, es un juego. Estoy aprendiendo inglés. ¿Y Duolingo es la única solución? No, yo no creo que nadie vaya a venirte y te vaya a decir, oye, Duolingo lo hice todo, pero es un excelente acercamiento. Es como lifestyle y educación y entretenimiento que te educa. Platzi quiere hacer lo mismo y empezamos en tecnología. ¿Por qué en tecnología? Porque nos gusta empezar con las cosas más difíciles. Enseñar a programar es uno de los desafíos más grandes de nuestra época. Entonces hay que resolverlo de cualquier forma, ya sea en las universidades, en cursos, en bootcamps o con educación en línea. Y cuando resolvamos eso, vamos a crecer como sociedad. Entonces
Entonces ahí es donde nace Platzi. Pero entonces lo van a extender a otros tipos de conocimiento. Sí, yo creo, como te dije nuevamente regresando a educación, Platzi hoy hace las cosas que a nosotros más nos apasionan, es todo el track de business, cosas de negocios. Estamos empezando a desarrollar soft skills y en este momento también estamos haciendo algunos experimentos con instituciones educativas en Colombia para ayudarlos con educación médica. Ciertos cursos que tienen que renovarse de información para gente que trabaja en la industria médica. Entonces, ya existe, de repente encontramos que hay otras instituciones que ya lo hacen, ya están enseñando periodismo, ya están enseñando medicina, ya están enseñando otras opciones y les falta mucha de la investigación que nosotros tenemos. Entonces Platzi no quiere ser únicamente la institución, sino quiere ayudar a otras instituciones. Porque mira cómo funciona la educación hoy en día. Hoy cuando hablas de instituciones educativas no hablas de una, hablas de un montón. Hay algunas más bonitas que son aspiracionales y a las que queremos ir. Me quiero posicionar ahí, pero quiero ayudar al ecosistema. No va a haber una sola escuela en línea, van a haber muchas y se van a complementar y se van a ayudar. Como hoy la educación se apoya. Y recuérdate que también las mismas instituciones que hoy funcionan eventualmente van a evolucionar. Les está costando, no han logrado descifrar el modelo, pero entre todos lo estamos creando. Una de las cosas que más disfruto aquí de San Francisco es reunirme con empresas de tech. De repente estás en una reunión y hay 100 empresas de tech. Y como latinoamericano, creo que llego a esa reunión con la sangre hirviendo de competencia. Y 10 minutos después es como, todos están sufriendo como nosotros. Entonces, qué bonito tener un grupo de soporte donde uno puede venir a hablar de lo difícil. Entonces, me encanta recordarme que traigo sangre latinoamericana para traer la pasión buena y mala para muchas cosas, pero luego vivir en un ecosistema como Silicon Valley donde compartir y ser abiertos es súper fácil. Recién mencionabas Duolingo, que es de Luis Bonan, que es tu compatriota. Sí. ¿Hay algo en particular que tengan en común dos guatemaltecos para estar metidos en un espacio similar y también estar destacándose dentro del mundo de las startups? Yo creo que es más alguna coincidencia. Nosotros de hecho nos conocimos muchísimos años después en nuestras áreas. Él viene de Computer Science dura y de desarrollar problemas importantes de código y de validación. Yo vengo de desarrollar comunidades de desarrolladores. Y otra cosa importante es, yo terminé en esto porque me apasiona. Yo siempre quise ser profesor. De hecho, en la universidad yo me preparaba para ser catedrático de una facultad. Y lo más interesante es que mi comunidad me pidió esto. Mi comunidad me dijo, juntémonos más, hagamos más cosas, hagamos cursos. Los primeros cursos que hicimos con Platzi eran en salones. Hicimos uno en Buenos Aires, hicimos otro en Ciudad de México. Y lo más interesante fue un día en México, cuando oigo los acentos mexicanos, el popurrí de acentos mexicanos, y les pregunto, ustedes no son del DF, ustedes no son de Ciudad de México, ¿de dónde son? Y me empiezan a decir un montón de lugares de México, y me doy cuenta que la comunidad era mexicana, de todo México, de todas partes, y se había juntado para estar con su comunidad y para aprender. Entonces de ahí fue que pensamos, llevemos esto en línea, y se comuniquen los mexicanos con los argentinos, con los chilenos, con los españoles, y de ahí nace Platzi. ¿Ustedes tienen algún componente tecnológico, una salsa secreta que haga que el modelo tenga más potencial, digamos? Han habido 3 cosas que ha tenido Platzi. La primera fue, empezamos con cursos totalmente en vivo. Entonces el live streaming, hacer transmisiones en vivo era súper importante. Todavía tenemos muchas sesiones en vivo como parte de nuestra oferta, pero creemos que un live streaming donde tengas una buena interfase para que los estudiantes compartan, en nuestro caso un sistema de notas compartido, donde ellos no solo se comunicaban, sino hacían un resumen de la clase, tiene mucho potencial. Entonces imagínate que estás recibiendo una clase y estás tomando notas. Y es un cuaderno compartido de muchos estudiantes. Y entonces, entre todos, hacemos el mejor resumen de la clase. Entonces, es una experiencia de cómo compartimos la clase y esa clase se vuelve más interesante después de que se transmitió en línea. Segundo, en Latinoamérica no tenemos tan buena conectividad en un montón de lugares. Entonces, nosotros desde el principio hemos producido nuestras grabaciones pensando en el peor, en the worst case scenario, en la peor experiencia. De tal forma que grabamos con altas resoluciones, pero tenemos una resolución adicional para el que tiene la peor conexión de Latinoamérica. Muchas veces él cree que no tiene esa mala conexión. A él le vendieron 10, 20, 30 megas, ¿verdad? Pero cuando hace un test, un speed test hacia California, tiene 500K, si le va bien, etcétera. Entonces, nosotros necesitamos educar a nuestros estudiantes de que muchas veces no tienen la velocidad que le prometieron o tienen la velocidad al downtown, al centro de su ciudad,
Y necesitamos asegurarnos de que pueda haber una versión, aunque de menor calidad, suficientemente clara para ver lo que le estamos enseñando. Eso por un lado. Y tercero, hacemos un seguimiento bastante estricto a los contenidos. ¿En dónde está fallando un curso? ¿En qué momento un profesor fue aburrido, dio un mal ejemplo o explicó algo que hizo que se perdiera? Cristian, has mencionado varias veces la palabra pasión. ¿Tú crees que es una característica, es una de las ventajas del emprendedor latinoamericano? Yo creo que es una característica de cualquier emprendedor. Obviamente el latinoamericano lo trae, tal vez lo pueda expresar mucho más fácil o con un poco más de pasión. Lo que pasa es lo siguiente: cuando tú estás emprendiendo, estás tratando de resolver un problema difícil, un problema que está ahí, que nadie ha logrado desafiar. Si no estás apasionado y si no crees en esto, te vas a rendir. La mayoría de empresas van a fracasar. Para evitar el fracaso, tienes que seguir intentándolo. Cuando te quedas sin dinero, cuando te quedas sin recursos, cuando tienes problemas con tu equipo, cuando tienes problemas con tus usuarios, en nuestro caso nuestros estudiantes, si no estás realmente apasionado por lo que haces, hay 10,000 razones para no triunfar. Y si tienes pasión, por lo menos vas a llegar a algún lugar donde encuentres la solución. Y si tienes pasión, además puedes convivir con otras personas en el mismo espacio y construir algo más grande. Sinergias son súper importantes en nuestra industria. Entonces yo necesito conocer a los demás que están haciendo esto y acercarme a ellos para ver cómo podemos ayudarnos. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos. Ha sido un gusto tenerte acá. A ustedes, gracias por la invitación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com.